Muy buenos días, una vez más, les habla Walter Fernández, bienvenidos a este canal. Les hablo acá desde San Diego, Valencia, Venezuela. Hoy aquí con un tema bastante interesante, un tema que lo he aprendido de algunos pastores. El Señor levanta personas, misioneros, para enseñarte. Y yo a través de algunos pastores he aprendido en la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra de Dios muy presente en nosotros, a la cual debemos estar atentos siempre. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que el lucero de la mañana aparezca, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener la palabra de Dios presente siempre. Entonces, el tema de hoy se titula ¿Es bíblico decretar? ¿Qué creen ustedes que el decretar? ¿Alguna vez han escuchado ustedes en la iglesia, yo decreto, o fuera de la iglesia, yo decreto esto, yo decreto esto? Vamos a leer, a ver qué nos dice la Biblia. Que no sea Walter Fernández, este servidor que está acá, quien les informe, sino que verificamos siempre como hacían los de Berea, cuando Pablo predicaba, que todo lo que él decía, ellos lo buscaban en las escrituras. Entonces, todo lo que yo les pueda decir acá, o lo que un pastor o un líder les pueda decir, siempre es bueno que lo busquen en la Biblia. Entonces, vamos a que la Biblia nos hable y nos indique un poco de si es bíblico o no es bíblico decretar. Vamos a leer, en primer lugar, yo tengo acá copiado toda mi instrucción o mi chuleta, como le decimos acá en Venezuela. Santiago 4:13. Busquen su Biblia o busquen en su computador. Es bueno que siempre cuando estemos haciendo alguna prédica, estemos hablando, si tienen a la mano la posibilidad de una Biblia, busquen. Santiago 4:13. Vamos a buscarlo por acá, ya yo lo tengo aquí en mi computador. Y dice así. Leemos. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana. Iremos a tal ciudad, dicen ellos, ¿no? Diremos, haremos esto y aquello cuando no saben lo que será el mañana. Versículo 14, cuando no sabemos lo que será el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida aquí en la tierra está momentáneamente. No sabemos lo que nos depara el mañana. ¿Okay? Entonces se está haciendo un decreto. Yo estoy diciendo, mañana voy a decretar, yo mañana voy a hacer esto, y iremos a tal ciudad, y haremos aquel cosa, cuando debemos decir en el nombre de Dios, o si Dios quiere, o si es su voluntad. Versículo 15 dice, en el lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero fíjate, hay algo, subraya ahí bien importante en la Biblia. Si el Señor quiere, o sea, que debe ser su voluntad. No es porque yo diga, como dice el versículo 13, vamos ahora, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá, año y traficaremos y ganaremos. No funciona así. No funciona así porque el único que puede decretar, que puede hacer esos decretos, es Dios. Vamos a ver por acá, por ejemplo, para entrar un poco en contexto, ¿qué es decretar? Yo tengo aquí anotado qué es decretar. Dice que, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es un dicho de una persona que tiene autoridad y que tiene facultades para resolver o decidir lo que se debe hacer. Por ejemplo, un juez. Un juez, en base a las evidencias que tenga, emite o no emite un decreto o una sentencia. Un juez ante un criminal, por ejemplo, verifica sus evidencias y él determina, decreta, porque él es autoridad, en este caso en un juzgado, decreta que el culpable tiene 15 años de cárcel y se cumple porque es decreto. O sea, él tiene la autoridad. O sea, entonces, volviendo a qué es el decreto, es un dicho de una persona que tiene autoridad. Nosotros, los hijos de Dios, o nadie tiene autoridad sobre decidir las cosas del mundo o de las cosas que van a suceder en el futuro. Solo es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a seguir verificando y hondando en la Biblia. Por ejemplo, ahora bien, busquemos por acá, yo lo tengo anotado. Vamos a buscar en Deuteronomio 26. ¿Ok? Deuteronomio 26. 26, Deuteronomio 26, 17 y 18. ¿Ok? Dice aquí. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios
y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Vamos a regresar al 16 para meterlo más en contexto. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Subraya ahí decretos. Esto es Jehová hablando aquí. Mira, dice Jehová tu Dios, versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues en ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos. Los estatutos son los decretos de Dios, sus mandamientos, ¿verdad? Dice, guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Aquí vemos evidentemente la palabra de Dios nos habla que los decretos y mandamientos son los que nuestro corazón y nuestra alma debe obedecer. No puede venirte un hermano o alguien fuera de la iglesia y decirte, porque los hemos escuchado. Aquí en Venezuela sucede muchísimo. Me imagino que en tu país, de donde me estés viendo, debe suceder lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos los evangelios de la prosperidad, los llamamos así. Hemos escuchado pastores o líderes o hermanos que dicen, yo decreto que tu cuenta bancaria se va a aumentar. Decreto que la salud sobre tu dolor de la rodilla. Te duele la cabeza, decreto que ese dolor, decreto que el diablo se va, decreto que la maldad se va a acabar, decreto que la humanidad va a mejorar. Yo decreto que vienen días de gloria, decreto que tu rodilla se va a sanar. Cuando no podemos decretar. Deuteronomio nos lo deja claro. Estoy hablando de la palabra de Dios, no está hablando Walter Fernández. Verifica en la Biblia que quien tiene la autoridad es Dios. Entonces escuchamos esos decretos por allí que dicen que decretos sobre tu cuenta bancaria que se va a aumentar. No solamente la persona que recibe ese decreto verifica su cuenta, no solamente se le aumenta, sino que le disminuyó. Entonces tú vas a esa persona, ¿verdad? Conociendo el decreto de la Real Academia Española, decimos, bueno, pero si es un decreto, ¿por qué no se cumplió? Entonces ahí es donde tú vas ante el decretador que te dijo eso y dice, mire, pero usted me decretó aquí que se me iba a cumplir, no se me cumplió nada. Y entonces la persona empieza a titubear. Bueno, pero es que es porque te falta fe. Es porque no lo hiciste creyendo que le hay. Porque utilizan la Biblia donde dice que el que pida creyendo, crea que le hay. Y que todo se te va a cumplir. Porque dice que todo lo que pidas en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, se te va a dar. Así dice la Biblia. Pero no tienen en cuenta algo muy importante. Que en Primera de Juan, que lo tengo por acá, dice lo siguiente. Dice así. Dice, vamos a buscarlo exactamente donde está. En Primera de Juan tenemos que nos cambia completamente eso. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidamos alguna cosa conforme, subraya ahí conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ahora bien, es conforme a su voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? A veces nosotros queremos muchas cosas. Yo quiero que se me llene la cuenta de banco. Quiero tener una camioneta, quiero tener una mejor casa. Pero ¿es la voluntad de Dios realmente? Tenemos que pedir bajo la voluntad de Dios. Porque hay un versículo donde hay muchos que malinterpretan y dice que todo lo que pidas al Padre en mi nombre se va a dar. Porque decrétalo, porque Dios lo dijo. Yo no puedo exigirle a Dios. Y hay algunos que llegan al extremo y dicen, Dios, te exijo que en 15 días cumplas mi decreto, mi palabra, porque viene ese día, viene eso. No, tiene que ser bajo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no se pueden cumplir. Dios oye todas las oraciones, es otro tema que pudiéramos hacer, pero las oye, pero no las cumple todas. Por ejemplo, yo puedo orar. Un familiar que murió sin Cristo, inconverso, murió y se fue al infierno porque nunca aceptó a Cristo. Yo puedo orar, bueno, Señor, tu palabra dice que todo lo que pidas en el nombre de Jesús, yo decreto que sale del infierno y se va al paraíso. No es bíblico. Entonces, Dios escucha las oraciones, pero no todas las puede cumplir porque no es la voluntad de Dios y estoy contradiciendo. Entonces, vemos que los decretos agreden a Dios. ¿Cómo es eso que agreden a Dios?
Sí lo agreden porque Dios tiene un plan para conmigo. Cuando yo me convertí, Dios me eligió primero y Él tiene un plan para mí. Ahora yo no puedo decretar sobre mi vida, bueno, yo ahora voy a hacer esto y aquello porque ahora soy cristiano y todo. No, todo lo que pida, yo puedo tener deseos en mi corazón, pero tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Muy bien, sigamos aquí con las notas para avanzar en el tema de si es bíblico o no es bíblico decretar. Por ejemplo, un presidente de una nación puede hacer un decreto. Aquí en Venezuela, en todos los países, tenemos un presidente que está influenciado por entes de maldad, que ya eso lo vimos en una clase pasada, y ellos pueden hacer decretos, pero que son la autoridad, y nosotros estamos bajo esa autoridad y debemos de cumplirla. Asimismo, con Dios estamos bajo la autoridad y nosotros debemos cumplir esa autoridad que Dios nos demanda, sus mandamientos, sus estatutos. Cristo, cuando estuvo acá en la tierra, dejó 2 mandamientos, 2 decretos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Esos decretos nos los dejó y llevar el evangelio a todo aquel. Lo que estoy haciendo aquí en este momento es llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos escuche en cada momento y que pedimos que sea Él, que no sea yo que estoy hablando, utilizando este medio, que sea Él que utilice este instrumento para llevar la palabra profética más segura, en la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha hasta que venga el lucero de la mañana, que alumbre en la oscuridad, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser va a ser influenciado y vamos a aprender a través del Espíritu Santo hasta que llegue el lucero de la mañana, hasta que llegue Jesucristo, vamos a aprender. Y seguimos aprendiendo. Fíjate, yo tengo por acá que hay personas que están utilizando la Biblia para llevar a cabo una herejía o una malinterpretación o sacar de contexto. Por acá yo tengo anotado algo que vi de este pastor, que lo vi. Dice así, está en Apocalipsis. Apocalipsis, busquemos por acá. Apocalipsis 1, búscate allí en la Biblia, el Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a leer un poco esto que dicen estos versículos. Estos versículos hay personas que lo están interpretando para indicar que tú tienes la potestad de decretar porque eres hijo de rey. Vamos primero a leerlo y luego entrar en materia. Vamos a buscar aquí Apocalipsis 1, versículos 5 al 6. Y dice así el 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sangre y nos hizo reyes, subraya ahí, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay personas que están malinterpretando esta palabra y dicen y te enseñan y hacen prédicas así, porque lo hemos visto. Dice, Dios te hizo rey, sacerdote, por lo cual tienes el poder de decretar que viene sobre tu vida una mejor casa, que viene un mejor empleo. Decrétalo porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Está en Apocalipsis, porque te lo van a decir así. Está en Apocalipsis 1, 5 al 6. Y están llevando a una herejía y una malinterpretación de la Biblia, cuando lo que está diciendo allí no tiene nada en absoluto, porque rompe con los principios de Dios, donde Él, lo que leímos ya en Deuteronomio, dice que Él es el que tiene el poder de poner en tu alma y en tu corazón todos los decretos y estatutos de cómo debes vivir. Entonces vemos estos predicadores del evangelio de la prosperidad, donde te dicen decreto sobre tu cuenta, decrétalo, decrétalo. Es igual como las personas, que esto es un tema que voy a sacar más adelante, que utilizan la sangre de Cristo como si fuera un amuleto. Hemos visto personas que dicen la sangre de Cristo sobre tu casa, la sangre de Cristo para que no entre el coronavirus, decreto la sangre de Cristo como que si fuera un amuleto. Cuando la sangre de Cristo en toda la Biblia, ¿verdad? Dice, en el Nuevo Testamento en adelante todo, dice que es para redención de pecados, para lavarnos, para redimirnos, que con su sangre borra todos los pecados. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento muchas de las personas todavía se han quedado allá, que antes se utilizaba la sangre de los machos cabríos para hacer ofrendas al Señor y con la sangre tapar, no eliminar ni borrar, porque la sangre de Cristo borra todos los pecados, pero la sangre de los machos cabríos en el Antiguo Testamento, cuando se hacían los levitas, los sacerdotes, cubrían los pecados y rociaban con la sangre de los machos cabríos
la cual, dice la Biblia, no puede borrar los pecados como sí lo hace la sangre de Jesucristo. Y también lo utilizaron cuando las plagas, cuando morían los hijos de los primogénitos, los hijos, ¿verdad? El primogénito, se marcó, se les dijo a los hijos de Dios que pusieran sangre en los dinteles de la puerta para que no entrara la maldad, para que sus hijos no murieran, porque había una plaga en Egipto que iban a morir los hijos, ¿verdad? De ellos si no colocaban la sangre sobre el dintel. Pero lo que no saben eso es que eso es simplemente una sombra de lo que había de venir. Todo lo que está en el tabernáculo, la sangre, el propiciatorio, es una sombra de lo que había de venir. ¿Qué es lo que va a venir? Cristo. Ahora con Cristo tenemos el nuevo pacto y es el pacto de sangre. Esa clase la vamos a hablar mucho más adelante. No quiero ahondar en eso porque hoy estamos hablando de decretar. Pero he visto personas que dicen, decreto por la sangre de Cristo que te va a ir bien en tu trabajo. Es totalmente antibíblico. No existe esa, esto es una herejía totalmente. Luego vamos a ver una clase, un video que voy a colocar acá sobre para qué es la sangre de Cristo. Ese va a ser el próximo video. Entonces, ya ahora tenemos claro que no es bíblico decretar porque no podemos volver a decir lo que nosotros queramos cuando sabemos que que nos depara el mañana. Vamos a volver a leer, que es bien interesante, el primer versículo que leímos en Santiago 4, del 13, ¿verdad? Santiago, vamos a poner por aquí, del 13 al 14. 4:13, volvemos a leerlo. Vamos ahora. Lo que decís, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, ¿verdad? Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes qué es lo que será el mañana. Porque ¿qué es de tu vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, dice la palabra, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hoy estoy aquí yo hablando, yo no sé si mañana ya no estoy entre nosotros. Si estoy ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Porque para nosotros el morir, ¿verdad?, es ganancia porque iremos con Cristo. Si el día que ya yo no esté haciendo estos videos, que ya no esté presente acá en el cuerpo, es porque estoy en el Señor. Palabra del Señor, así lo dice. Entonces, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Entonces, tenemos que tener claro que no es para nada bíblico decretar, porque no sabemos qué nos depara el futuro. Y Deuteronomio nos lo corrobora diciendo que el único que puede decretar y hacer esos decretos es nuestro Señor Dios, que nos enseña y nos retribuye. Y el último mandamiento que nos dejó, los dos últimos son, ama a Dios sobre todas las cosas con toda tu fuerza y a tu prójimo, como a ti mismo. Entonces, espero que este video les haya bendecido, que les haya ayudado un poco. Todo lo que yo diga acá, búsquenlo en la Biblia como hacían los de Berea, que eran más inteligentes que algunos y buscaban lo que Pablo decía, escudriñaban las escrituras a ver si lo que decía allí era cierto. Entonces busquen estos versículos que yo le he dicho, porque sea yo, sea un pastor, sea alguien, Dios levanta hombres para darnos información, pero está en nosotros verificar y buscar esa información. Espero que les haya bendecido. Desde acá, desde Valencia, Venezuela, un mensaje, un abrazo para todos, esperando que sea de bendición. Cerremos ahora acá con una oración. Señor, gracias por tu palabra, la que sabemos que es una antorcha encendida. Nosotros necios, Señor, a veces nos apartamos y reconocemos que nos apartamos de tu palabra, pero sabemos que tu palabra es fiel y verdadera, que es una espada que penetra en lo más profundo hasta discernir los pensamientos del hombre. El alma y el espíritu son separados por la espada que penetra hasta en los tuétanos y separa y nos da el discernimiento, el conocimiento de la vida. Tu palabra es luz, es verdad. Y queremos dar las gracias, Señor. Sé que me estás escuchando en este momento, pues sabemos que escuchas a tus hijos. Queremos dar las gracias porque nos has quitado el velo y nos has revelado la verdad, porque eres tú quien nos has elegido. Nosotros solo aceptamos tu salvación. Gracias, Señor, en el nombre poderoso del Rey Jesucristo, a quien esperamos para redención eterna. Amén.